Cat Wizards, Cat 3 by the Wizards. Estamos presentando nuestro proyecto que hemos trabajado durante este módulo y vamos a repasar lo que fue el desarrollo de nuestra To-Do App, las metodologías que usamos, el proceso, las tecnologías, qué aprendimos, qué estrategias utilizamos y bueno, todo eso lo veremos. Empecemos. Bien, antes de empezar es importante mencionar a los integrantes de nuestro equipo. Está integrado por Carlos Daniel Quispe Paya, Deila Nicole Oribe Siles, Daniel Virreira Rufino, mi persona, Alejandro Rocío Oliveira Barrancos y Darío Herrera Velasco. Nosotros nos hemos encargado de desarrollar este proyecto. Tenemos habilidades diferentes, capacidades diferentes y bueno, hemos ido asumiendo responsabilidades en el proyecto acorde a nuestras capacidades, incluso a nuestras preferencias por algunas tecnologías también. Y bueno, esto ha permitido que todos cultivemos lo que más nos gusta hacer y lo que queremos aprender en nuestra materia. Bien, el proyecto de este módulo fue el To-Do List, ¿no? Una aplicación que se encarga de agendar tareas para hacer y sortearlas por sus labels, ponerles sus nombres, sus estados. El enfoque que seguimos desde el principio fue que sea una aplicación funcional hasta la fecha de presentación y que garantice la integridad y la persistencia de los datos. Entonces, nuestro enfoque siempre fue en una aplicación funcional y que los datos que estamos guardando se guarden de la forma correcta y de forma persistente en nuestras bases de datos. Siguiente. Ok. Nuestra metodología de trabajo, ¿cómo trabajamos? Bueno, usamos la metodología Scrum con un enfoque ágil, pero no completamente. No vieron daily scrums ni nada, sino que priorizamos que sea síncrono y que haya una comunicación más directa, con mensajerías directas y reuniones recurrentes, no reuniones agendadas. Entonces, cada que se necesitaba hacer un cambio, digamos, se trazaba una reunión lo más pronto posible para que todos podamos reunirnos y seguir comunicándonos entre nosotros y los problemas que teníamos para resolverlos. También hicimos el uso de la aplicación de Teams, hicimos todas nuestras reuniones acá en Teams y priorizamos que se pueden hacer entregables pequeños y nos distribuimos tareas entre todos, tareas pequeñas para que podamos elegir y seguir avanzando y elegir lo que nos gusta. Entonces, mientras más tareas pequeñas creábamos para elegir, más fácil era elegir algo que esté, digamos, que se nos facilite y que podamos seguir avanzando de una forma más fluida, digamos. Las tecnologías. Dylan nos explicará sobre las tecnologías. Claro, ¿se me escucha bien? Hola. ¿Se me puede escuchar bien? Se escucha un poco bajo. Sí, un poco bajo. Ok. ¿Ahora se escucha mejor o sí igual? Sí, ya se puede escuchar mejor. Trata de hablar un poquito más alto, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, para las tecnologías que utilizamos GitLab como nuestro centro de control de versiones. Esta es una plataforma que hemos tenido experiencia en el pasado, ya sea para programación o desarrollo de software en anteriores módulos, por lo cual vimos apropiado utilizarlo en esta circunstancia también. Nos ayudó mucho para organizarnos y, claro, para mantenernos al día con cada actualización y trabajo que iban implementando los compañeros. Zailware fue un servicio de almacenamiento de base de datos en la nube que utilizamos, especialmente porque al principio teníamos un enfoque web para el proyecto. MongoDB Atlas también es otra herramienta que utilizamos en este caso, el cual vamos a hablar más ya con nuestro compañero Daniel, que utilizó mucho para lo que son los usuarios. MySQL era la base de datos para el registro de usuario. Esto utilizamos también dado que
vamos a realizar muchas acciones CRUD y vimos conveniente utilizar esta herramienta para nuestro proyecto. Siguiente. Ok. Como les mencionaba, Deila hemos trabajado en Railway, ¿no? Y aquí hemos priorizado usar MySQL. ¿Y por qué Railway? Bueno, Deila ya nos explicó por qué Railway, pero ¿por qué MySQL y por qué utilizarla en datos de los usuarios? El enfoque que seguimos aquí es que queremos que los datos de nuestros usuarios sean la prioridad en toda nuestra aplicación. Su ID, su username, como pueden ver ahí. Pueden ver ahí el email, su password y otros datos más que vamos a ver más adelante, fueron lo que quisimos priorizar. Entonces, como SQL tiene esto que es el principio ACID, ¿no? Son atómicos, consistentes, se hace una insolación y son durables. Entonces, esta data que estamos guardando aquí va a permanecer constante y va a ser la más integral de todo el sistema. Entonces, este fue nuestro enfoque desde el principio. También más adelante, Carlitos nos va a explicar acerca de cómo utilizamos MongoDB para, para trabajar con nuestros usuarios, pero los usuarios han sido guardados aquí con esa finalidad, con la finalidad de ser lo más seguro de todo nuestro sistema y trabajar con ellos lo menos posible en nuestra aplicación. Entonces, esta base de datos está destinada más a escrituras que lecturas. ¿Ok? Más adelante. Un compañero también nos va a explicar de esto. Ajá, sí. Dale. Ok, bueno, como ya hemos comentado, la base de datos ha sido modularizada. Por un lado tenemos un NSQL a los usuarios y por otro lado tenemos a MongoDB, a las tareas en MongoDB. Entonces vamos a enfocarnos primero en la relación que hemos creado para los usuarios. Como puede ver aquí, al ser ahora una parte más pequeña, solo hemos utilizado dos tablas que utilizan una relación de 1 a muchos, porque un usuario puede tener varios registros de auditoría, pero un registro de auditoría siempre le va a pertenecer a un usuario. Ahí podemos ver los valores de la tabla, que son la ID como identificador único, el username, el email, el password, el SALT, que este campo se utiliza para mejorar la seguridad de las contraseñas, se combina con la contraseña y se cifra, y el valor de isActive, que solo es un 1 o 0 que funcionaría como un booleano, donde 0 es que no está conectado y 1 es que está conectado. También tenemos la tabla audit, que son las auditorías en sí, que va a almacenar principalmente la actividad en los inicios de sesión. Eso lo voy a mostrar más adelante con los triggers, que es la tabla de auditoría de registros, que va a guardar si se crea el usuario, si se cierra sesión, si se inicia sesión, para tener un control de lo que va a pasar. Aquí en la diapositiva solo he estado mostrando los índices, que es necesario recalcar que el ID, como siempre, es el índice principal, la llave primaria, que va a ser el identificador único, el username y el email, que son índices también que están manejados como únicos para que en la base de datos no se repita estos valores. En un caso real, por ejemplo, una aplicación de red social no te permite usar un nombre de usuario que ya está tomado por alguien. Entonces estamos tomando en cuenta esa restricción. Y en la tabla audit, el único índice que tenemos es la llave foránea, que sería el ID de la tabla user, para hacer esa relación. Siguiente. Y como le digo, todo lo que tiene que ver con vistas, triggers y procedimientos almacenados está enfocado únicamente a los usuarios. Estas vistas nos ayudan, ahí tiene una pequeña descripción de cómo funcionan. Por ejemplo, la vista 1 solo va a mostrar usuarios activos, otra va a mostrar los inicios de sesión más recientes. Aquí quiero hacer énfasis en la vista 3, que se está apoyando de un procedimiento almacenado que voy a mostrar más adelante para mostrar las actividades de un usuario. Entonces, con estas vistas lo que nos queremos asegurar es que, por ejemplo, si hay otro administrador de base de datos que va a administrar esta,
Pues que no le vamos a dar todos los permisos por cuestiones de seguridad. Y si necesita ver información de algún tipo, le vamos a mandar estas vistas. Que solo tenga acceso a estas vistas y que pueda manejar los datos dependiendo a lo que necesite. Es más por cuestiones de seguridad y no revelar información importante como la contraseña. Siguiente, por favor. Aquí ya tenemos los triggers y se podrían categorizar de dos maneras. Uno, tenemos triggers de auditoría y otro, que tenemos triggers de restricciones. Estos primeros son los triggers de auditoría, que como puede ver, cada vez que se inserta o se actualiza algún dato en la tabla de usuario, ahí es donde funciona el trigger y almacena el registro en la tabla de auditoría. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos las restricciones. Como sabemos, SQL por lo general se maneja con las restricciones de tipo varchar 100 caracteres, varchar 50 caracteres. Entonces lo que nos estamos asegurando acá es que no se rompa ese límite. Que cuando el usuario, por ejemplo, pone un nombre muy largo o una contraseña muy larga, que se lo indique, porque ya que la base de datos no está diseñada para almacenar cantidades tan grandes de caracteres. Entonces lo que va a hacer el trigger es mandar este mensaje y a través de la aplicación te va a mostrar el mensaje. Siguiente, por favor. Y también hay restricciones adicionales que se lo mostré con anterioridad. La recomendación fue manejar restricciones principalmente en triggers para aplicar lo que hemos avanzado en base de datos. Pero también es necesario tomar en cuenta que hay restricciones adicionales que directamente se hacen en el código. Por ejemplo, lo de las contraseñas, que tiene que seguir el formato típico de contraseñas por temas de seguridad, que es que sí o sí tenga una mayúscula, una minúscula, un carácter especial y un número. Y a su lado podemos ver que estamos utilizando expresiones regulares para controlar que el email tenga el formato de email, un nombre @gmail.com. Ahora, aquí estamos con los procedimientos almacenados. Como puede ver, el primer procedimiento almacenado es el que se apoya de la tercera vista, la que va a llamar a esa vista y en base a la ID que le enviemos, pues te va a mostrar los registros de auditoría que tiene ese usuario. Eso obviamente nos serviría para enfocarnos en analizar los registros de un solo usuario, dependiendo de su ID. Ahora, los otros dos procedimientos almacenados que puede ver se encargan de modificar el estado de es activo o no está activo. Esto, pues, respectivamente sería de si alguien inicia sesión, pues que el usuario va a estar en activo, y si alguien cierra sesión, el usuario va a estar inactivo. Y también tenemos algunos procedimientos almacenados de apoyo. Por ejemplo, el mismo caso del que primero, que en el lugar de utilizar la ID, podríamos utilizar el nombre de usuario para encontrar sus registros de auditoría. O también tenemos un procedimiento almacenado que elimina directamente todo registro del usuario en caso de que se elimine el usuario. Como puede ver ahí, todas sus actividades, todo se va a eliminar. Y hasta ahí sería la parte de MySQL. Ya pasaríamos a la parte de MongoDB. Bien, buenos días. Continuando con la presentación y en este caso del modelado de la base de datos de MongoDB, se decidió utilizar bueno, como habíamos mencionado, se decidió separar nuestro sistema en dos bases de datos, la relacional para los usuarios y la no relacional, que es MongoDB, para el registro de todas las tareas. Como había mencionado Alejandro, esto se decidió porque lo que nosotros priorizamos es la seguridad e integridad de los datos del usuario, ya que se puede controlar esa seguridad tanto desde el lado de MySQL como del cliente, que vendría siendo el código, y mantenerlo, bueno, priorizar esa integridad que tienen esos datos. MongoDB, por su lado, se hace todo el manejo, todo el control desde el lado del cliente. Entonces, no está adjuntado todas las restricciones que tenemos, pero más adelante se pueden ver las funcionalidades que implementamos con MongoDB. Decidimos modelar nuestra base de datos en MongoDB de la siguiente manera. Tenemos la base de datos ToList con una colección dashboard. Esta colección lo que va a hacer
es almacenar las diferentes dashboards de cada usuario que se van a crear a partir de la creación de un usuario. Es decir, cada dashboard es un documento JSON con dos atributos, el ID y la lista de tareas. Cada uno de estos dashboards es individual para cada usuario. Su ID vendría siendo seteado al momento de crear un usuario en la base de datos de MySQL y automáticamente se crea un dashboard, se hace un insert con el ID de ese usuario creado y un array vacío en el atributo de tareas. Posterior a esto ya tenemos la sesión iniciada y ya, bueno, acorde a las diferentes funcionalidades implementadas por parte de las tareas, se puede, como se ve acá, ya tenemos un objeto tareas dentro del array de la lista de tareas, vaya. Cada tarea tiene un ID que ya ahora sí manejamos el ID que maneja MongoDB, que es el Object ID. Tiene un atributo name, bueno, nombre de la tarea, su descripción, que vendría siendo ya más larga que el nombre. La prioridad que fue seteado bueno, por parte del lado del cliente entre un rango del 1 al 3. Luego el estado, que vendría siendo un enum que tenemos, pero también ahora en el MongoDB este tipo de datos es representado como una cadena de texto. Los labels, que también es otra entidad, pero ya igualmente es un array de objetos. Entonces aquí también tiene su propio ID, su propio nombre y un color, que el atributo color fue pensado para implementarlo en web, pero al final decidimos hacerlo robusto por el lado de que funcione todo el backend y que sea funcional al menos en consola. Pero el atributo color está ahí. Luego tenemos el atributo de creación, que es el para controlar cuándo se termina la tarea, y el atributo de deadline, que es el plazo en el cual se debe completar la tarea. Vendría siendo eso nuestro modelado en MongoDB. Seguimos con la conexión de MongoDB y Atlas con Java. Entonces, Atlas es un servicio en la nube para almacenar las diferentes bases de datos que nosotros requiramos y esto es un ambiente muy similar a lo que vendría siendo producción. Entonces, nosotros nos sentimos cómodos trabajar con Atlas y hacer su conexión en Java. Entonces, lo que se haría es, ya una vez configurado nuestra cuenta de Mongo Atlas, tanto los usuarios que van a estar permitidos hacer uso de las bases de datos, como las IPs que van a estar permitidas a hacer solicitudes a la base de datos, porque también es algo que nos dio problemas y posteriormente informándonos lo podemos solucionar y era una configuración que teníamos en MongoDB Atlas. Se hace la conexión, se obtiene su connection string y se lo hace uso en el lado del cliente y a partir de ahí podemos hacer las diferentes funcionalidades que tienen las tareas. Acá en las funcionalidades de las tareas lo trabajamos en conjunto con Alejandro. Hicimos varios métodos, no están adjuntados a la presentación, pero son varios métodos que hacen un manejo de todo lo que el usuario puede hacer desde la consola con sus tareas. Ahí, Alejandro, si nos puedes comentar un poco. Sí, de hecho creo que Deila también quería hablarnos de eso. ¿Por qué no Deila nos cuenta algunas funcionalidades básicas que hemos creado y ya nosotros podríamos complementar? Claro. Bueno, para las funcionalidades de las listas de tareas, se añadió las funcionalidades de agregar, editar y eliminar, las funcionalidades CRUD, ya sea para poder modificar las existentes o eliminar las que eran necesarias, así para poder garantizar un control más completo en cuanto a las tareas. También se añadió 3 categorías para nuestra priorización de las tareas, esto siendo las High Priority, Medium Priority y Low Priority, permitiendo así poder destacar y organizar las tareas de una manera más profunda. Marcar tareas como completadas fue algo que se añadió y la verdad casi se olvidó, pero se añadió que los usuarios podrían indicar que una tarea está completada ya para que esta ya no para que esta se cambie de color si es que ya no era una prioridad.
Bien, detalles y recordatorios también era algo que se quería añadir, ya que estas tareas que queríamos que sean capaces de filtrarse en orden de las más recientes, así poder priorizar de manera más acertada, ¿no? De acuerdo a las necesidades del cliente. Esto también está muy interconectado con lo que es la búsqueda de tareas, ya que cuando hacemos la búsqueda de las tareas más recientes, también podemos hacer búsquedas más profundas, buscando palabras claves o otros criterios de búsqueda. Ok, bueno, complementando lo que Deila nos contó, ¿no? Estas fueron las funcionalidades que nos embarcamos en crear durante este proyecto. Y con Carlitos hemos estado trabajando en varias de ellas. Hemos tenido problemas en agregar, editar, eliminar tareas, marcarlas como completadas y todo eso. Hemos estado trabajando con Mongo, ¿no? Más que todo con Mongo. Él más se encargó de decirme, Mongo funciona de esta forma, deberíamos hacer esto con Mongo, y yo le decía, entonces queremos este método o este otro. Eso fue más de peer programming, ¿no? Lo hicimos síncronamente. Entonces, siguiendo, ¿tenemos algo más que aumentar? Carlitos, ¿quisieras aumentar algo aquí en las funcionalidades antes de pasar, quizás? Yo creo que este trabajo de las funcionalidades de las tareas fue una de las más complejitas porque requerían de varios queries y bastante específicos en cuanto a que funcione cada una de las, de las funcionalidades, porque, vaya, incluso había dependencias de queries, entonces fue como que muy guau. Aprendimos bastante de esto y trabajar con Mongo ahora es un poco más claro para nosotros. Yo creo que eso sería más en la parte de que aprendimos del proyecto, pero en general fue una buena experiencia, haciendo el peer programming más que todo, vaya. Fue muy enriquecedor. Fue de las mejores partes del desarrollo del proyecto. Vaya. Bueno, yo creo que podemos seguir continuando. Restricciones. Sí, perdón, esa parte me tocaba a mí. Ok, bueno, como puede ver aquí, también tenemos restricciones para listas de tareas. Estas principalmente se enfocan en controlar la longitud de los registros que van a recibir MongoDB. Incluso la siguiente diapositiva contiene más restricciones. Pero ¿para qué nos sirven estas restricciones? No sé si muchos sepan, pero bueno, lo del que JSON es un documento de texto y que todo lo que manejamos en MongoDB es texto, ya lo sabemos. Pero ahora, no sé si también sepan que en esos documentos de texto, cada carácter pesa un byte. Entonces, ¿qué pasaría si alguien, por atacar al sistema, por querer arruinar la base de datos, qué pasa si alguien nos ataca un tipo virus que se va a encargar de mandar un script, de que va a encargar a mandar textos sin sentido solo para rellenar y rellenar y rellenar y rellenar la base de datos? Entonces, en ese caso, podría incluso afectar al propio rendimiento de MongoDB al tener ya muchos ya, pero mucho contenido, estar muy sobrecargado. Entonces aquí lo que le estamos pidiendo al usuario es que simplemente tenga esa restricción de no enviar tanta información a la base de datos, ya que no es necesario en sí. Una tarea, en el título de una tarea estábamos viendo que no debería pasar de los 20 caracteres, porque también eso se tiene que reflejar en la aplicación cuando muestre tu lista, que no queremos también invadirlos de texto cuando se muestre. Entonces, estas restricciones sirven principalmente para eso, para controlar la longitud. En la siguiente diapositiva también se puede ver el mismo comportamiento, que vamos a intentar mantener la integridad de la base de datos, que no se llene con basura con estas restricciones de longitud. Ok, esta es mi parte en la parte de la encriptación de datos sensibles. Como ya mencionaron mis compañeros, en especial Alejandro, que dijo que algo bastante interesante, que hemos tratado de utilizar lo menos posible la tabla de los usuarios porque contenía datos sensibles. Y es por eso mismo que agarramos ese enfoque y pues
buscamos un encriptador de datos y en este caso utilizamos el AES, que es el Advanced Encryption Standard. Em, y lo que hace esto es combinar la contraseña que se ingresa con un SALT para que sea mucho más seguro, ya que el SALT no se va a repetir en todas las contraseñas, sino que va a ser individual para cada uno. Y también, como mencionaron, en un inicio nosotros teníamos la idea de hacerlo todo en web. Y por eso creamos una API en Spring Boot para que los datos de la base de datos, valga la redundancia, sea bastante accesible para cualquier servicio web. Bueno, en este caso iba a ser el nuestro, que íbamos a poder acceder a los datos de los usuarios, a las tareas y demás para mostrar. Ok. Em, la API lo que manejamos pues fue el CRUD bastante normalito, que ahí se puede observar el GET, el POST, que ya lo voy a mostrar después de esto. Y aquí está el patch y el delete, que lo que hacen es utilizar peticiones HTTP para insertar, eliminar, crear y actualizar datos. Ya teníamos trabajado también la interfaz gráfica. Bueno, teníamos más o menos trabajado la interfaz gráfica y solo faltaba conectar lo que es la API con esto. No se logró al final porque le dimos un poquito más de prioridad a acabarlo con la terminal y después seguiríamos con esto, pero no nos dio el tiempo. Pero pues ahí está. Y quisiera presentar también un momento. Carlos, sí. ¿Puedo? Ah, ¿lo presentas ahora? O después. Sí, sí. Sí, explica tú nomás. ¿Qué dice el equipo? Terminamos la presentación y después presentamos ambas, consola y Sí, UI. mejor. Va. Continuamos. Ah, cierto, esto Darío también me comentaste que la automatización de los backups. Sí. Para automatizar los backups, lo que hicimos fue crear scripts en un archivo .bash y es bastante normal, es como un comando normal, nada más que está programado. Cosa que cuando ejecute ese script, pues crea un archivo, bueno, crea el backup con el nombre, la fecha y demás. Ahí está el script de SQL y no SQL. Bueno, para que se ejecuten en el tiempo que le designamos, utilizamos crontab. En crontab podíamos especificar qué días o cada cuánto se iba a ejecutar dicho script y al final lo poníamos la dirección del script. Y en ahí se puede ver el backup de SQL con su respectivo formato y el backup en NoSQL pues con su respectivo dato igual. Ok, ahora veamos algunas de las estrategias que, bueno, no todo fue codificar y codificar también fue pensar, ¿no? Cómo hacerlo más fácil, por qué y qué. Así que una de las estrategias fue el 1-1, pensando en las bases de datos y pensando en que un usuario no debería tener acceso a tareas de otro usuario. Entonces nos hemos puesto a pensar cómo podemos hacer que esto sea posible, cómo podemos reducir el número de transacciones entre las dos bases de datos, cómo conectarlas. Entonces se nos vino la idea de conectar un usuario con su ID con una dashboard y su ID. Entonces, cuando creamos un usuario en SQL, se crea una dashboard en NoSQL con ese mismo ID. De forma que no es necesario que
cuando queremos trabajar con nuestra dashboard, no es necesario que vayamos a pedir de nuevo el ID de nuestro usuario para trabajar, sino ya lo tenemos. Entonces, esa fue la estrategia que implementamos. Carlitos, ¿podrías contarnos algo más? Sí, podría ser bueno. Sin embargo, considero que esta estrategia estaría buenísimo mostrar cómo funciona y cómo se ve en ambas bases de datos. Entonces, ¿hay más diapos que mostrar? Así luego comenzamos con la demostración Ah, en sí. cosa. Ok, sí. Sí, ya. Estrategia stop. Vas. Sí, una estrategia. Bueno, yo le puse este stop de nombre porque fuimos algo egoístas con el usuario, algo malos con ellos, porque no le permitimos preguntarle a la base de datos si el usuario existe o si sus credenciales son correctas, si ni siquiera cumplen el formato con el que nosotros aceptamos esas credenciales. Es decir, si hay un username que el usuario pone diciendo que es su username, ¿no? Para loguearse, para hacer un login, y ese username ni siquiera tiene el formato de los usernames que nosotros aceptamos, ni siquiera nos tomamos la molestia de ir a la base de datos y preguntar si existe. Esto para evitar esas transacciones innecesarias con la base de datos y que ella trabaje con cosas que nosotros ya hemos verificado aquí. Entonces, si algo sale de aquí para verificar si existe o no en la base de datos, es que ya ha pasado por estos filtros. Danny B ya explicó acerca de estos filtros, ¿no? De validar a los usuarios, validar el formato correcto de un Gmail. Entonces, es aquí donde nos ponemos y es aquí donde nos ponemos celosos con este rendimiento que tenemos, porque obviamente es limitado al ser gratis en la nube. Entonces, nos hemos puesto celosos de esta forma. Digamos. Ahora sí, otra cosa para destacar también es que hemos facilitado el guardar nuestras credenciales en código. Hemos hecho más fácil, digamos, sabíamos que como hacer un servicio gratuito en la nube, íbamos a tener que cambiar de un lado a otro. Entonces hemos dicho, nos crearemos esta estructura y si cambiamos de database, de base de datos, de password, lo que sea, fácilmente lo podemos cambiar aquí. Entonces, cuando cambiábamos de una base de datos a otra, era simplemente copiar y pegar las credenciales y conectaba súper fácil. Entonces, eso nos ha ahorrado mucho tiempo. Y las conexiones seguras aquí también utilizamos una estrategia parecida de guardar todos nuestros queries en statements, ¿no? Guardados y codificados, de forma que cuando los utilizamos no es posible que incluso debugueando la aplicación sepamos qué query estamos usando. Entonces es muy seguro utilizar estos queries y la conexión con la base de datos también es muy segura. Siguiente. Bien, finalmente antes de empezar con las presentaciones hay que mencionar, ¿no? Que hemos documentado todo nuestro código bonito, ha sido incluso hasta cómodo trabajar con este código. Quizás no muchas veces se menciona este tipo de cosas, pero trabajar con nuestro código ha sido de una forma ordenada, cómoda, linda para la vista, agradable y para nada cansado. Siguiente. Ahora sí vienen las presentaciones, chicos. Les dejo. Bien, entonces aprovechando esto. Uy, ¿cómo me salgo? Aquí estamos. Ya. Dios mío, me van a disculpar, pero resulta que no tengo Intelligencia abierto. Ok, ya. Este sería nuestro proyecto ya subido en el Dash, en el Develop. Ya tenemos, esta es la rama principal. Vamos a correr la aplicación. Todo el background necesario ya fue explicado en la presentación, así que eso va a agilizar el proceso de presentación. Iniciamos la aplicación. Alejandrito nos dio la facilidad de ver si las conexiones a la base de datos fueron exitosas. Entonces, también implementó una funcionalidad de autologueo para no estar, bueno, para las pruebas de nuestros métodos, no estar poniendo las credenciales una y otra vez. Entonces, bueno, se quedó con eso, pero lo podemos, con un cambio de método en la clase main, podemos iniciar como si fuese una sesión nueva, totalmente vacía. Entonces, tenemos acá en la aplicación, tenemos unas 5 opciones: ver las tareas de nuestro usuario actual, añadir una nueva tarea, editar una tarea existente, borrar una tarea y cerrar la sesión. Entonces, bueno, vamos a ver las tareas que tiene nuestro usuario. Tendríamos aquí 1, 2, 3,
tres tareas, vaya. Que se puede ver acá en el ID de la tarea, vaya. Como es un ambiente de consola, esto si fuera frontend en una UI web, se limpiaría bastante más fácil. Pero decidimos mostrar todo aquí en la consola. La descripción, vaya, toda la información que tiene cada una de las tareas, y acá coincide con lo que tenemos en nuestro dashboard. Se hizo el login automático con el usuario número 2, digo, con el usuario número 1, así es, y estaría acá. Cada una de las tareas coincide con lo que hay en la base de datos, y ahora, discúlpeme, lo voy a tapar con esta ventana. Ya está. Siguiente, ¿qué más podemos hacer? Podemos añadir una nueva tarea. Uy, ahí está. Ahora automáticamente nos pide el nombre de esa nueva tarea. Vamos a poner una tarea de ejemplo nada más. La descripción de la tarea. Ahora sí nos pide una prioridad en un rango del 1 al 3. Vamos a poner que es una prioridad baja. Y tenemos labels por defecto. Entonces podríamos agregar una label relacionada a esta que tenemos. Podríamos poner, por ejemplo, el de desarrollo. Un deadline. Se fue aplicando una funcionalidad en la que nosotros podemos poner qué tantos días a partir de hoy queremos que se cumpla esta tarea. Entonces vamos a poner 3 días a partir de hoy. Y como ven, aquí está creada. Hay un mensajito de éxito. Nos muestra el ID, la etiqueta creada, que también se crea con un color aleatorio y uso ID aleatorio también. Y vamos a ver si esta fue insertada a nuestra base de datos de MongoDB Atlas. Y como ven, en el número de arrays aumentó uno nuevo. Antes era 3, ahora son 4. Y sería la última de aquí, el New Task, New Description, con la prioridad número 3. Y si le damos a ver tareas aquí, también nos va a mostrar que está actualizada. Tenemos una Task Number 3. Empiezan en el número 0. Aquí está, se empieza en el número 0. Y el añadido sería el número 3. Vaya. Editemos esta última. Nos sale nos imprime todas las tareas que tenemos disponibles y están enumeradas otra vez para ver cuál queremos editar. Vamos a editar la que acabamos de crear. Y acá nos pregunta qué atributo queremos editar. Podemos editar cada uno de los atributos, exceptuando el ID, y podemos cancelar esta edición. Editemos, por ejemplo, la descripción. Vamos a poner que esta description edited. ¿Ya? Y ahora la tarea fue actualizada con éxito. Revisamos MongoDB. Y acá sí, se ve que se actualizó correctamente. Y si vemos las tareas, vemos que también fue editada. ¿Qué más? Podemos borrar la tarea. Vamos a decirle que queremos borrar esta última. Vemos qué tal. Y como vemos, se borró exitosamente. Vamos a borrar una más. Uy. Sí, podemos borrar una nueva. Bueno, no, mejor pasemos a la parte de los labels. La parte de los labels la podemos editar. Bueno, se pueden interactuar con ellos a partir de la opción de editar tareas. Y lo que vamos a hacer es que queramos editar la tarea número 2. Ahora sí vamos a editar los labels. Y ahora sí. Nuestros labels actuales de la tarea actual elegida son estos tres. Lo que nosotros podemos hacer es añadir nuevos labels o borrar. ¿Qué tal si borramos uno y nos enumera los labels? ¿Cuál de los labels enumerados queremos borrar? Le podemos decir que el label número 2, porque en realidad es un label que no tendría sentido. Y si vemos las tareas, este label fue eliminado. En MongoDB también se puede ver. Aparece que se borró la tarea que habíamos eliminado previamente. Y ahora, antes habían 3 labels, ahora solamente hay 2. Entre las diferentes funcionalidades que tenemos, estas son las que están más trabajadas. También está lo que Alejandro mencionaba, el 1.1, vaya, que si cerramos la sesión de nuestro usuario actual, podemos crear una nueva cuenta, podemos loguearnos con una cuenta, creemos una, vaya, así también mostramos lo que tenemos en Railway. Vamos a crear un nuevo usuario que va a llamarse, ¿qué tal si se llama? Hola, vamos a decir así. Entonces, hola@gmail, ponemos el correo. Esto también está validado, pero pues para no perder el tiempo, hola, 1, 2, 3. Ya, uy,
You have an error in your SQL syntax. Creo que actualizamos las queries SQL, Alejandro. Creo que tiene que ver con los triggers que aumentaron, ¿no? Sí, creo que Quizás tiene que sí. ver con los triggers. Ajá. En el Porque apartado son de... varios ahora. Ahí está. Bueno, Ok. lo que aquí sucedía, ¿no? Era que tenía que hacer un login con el username, con el email, con el password. Creo que no ha hecho el login, el sign up. El sign up no lo hizo, no está registrado el usuario nuevo. Y si intenta hacer login Vamos a hacer un login. ¿Qué tal si con el, iniciamos? ¿se Sí, con acuerdan? ajá, con el otro usuario. Ajá. Nuestro otro usuario, bueno, se llama Piolín, fue un usuario de prueba. Eh, el password, uy, por favor dime qué es este. Porque nuestro password está encriptado. Entonces no podemos ver cuál es desde la base de datos. Sí, es ese. Perfecto. Ahí está. Bueno, Ok. Tendríamos acá. Bueno, a ver, por favor, dime que esto se muestra. Volvemos aquí a la tabla audit. No se muestra. Lo que se mostraba previamente era cuando se creaba un nuevo usuario, es que este usuario aparecía en el ID, su actividad, que fue, que en esta ocasión es la creación del usuario. Esto fue implementado por Danny B, nuestro compañero. Funcionaba todo en su local, sin embargo, al momento de hacer un merge, a lo mejor hubo divergencias y tocamos algo que no debíamos y que afectó todo el código. Únicamente se mostraba lo de la creación del usuario y pues eso era lo que sucedía. Aparentemente falló. Pero bueno, veamos las tareas de este nuevo usuario. Vemos que no hay, uy, ahora sí. Vemos que no hay tareas en su dashboard actual, entonces podemos añadir una nueva y lo mismo. Funciona eh, como una dashboard completamente individual para este usuario. No está permitido que él vea las otras tareas que tienen los otros usuarios, entonces aquí está. Creamos una nueva tarea, si queremos ver las tareas que tiene él, ahora aparece que tiene X cantidad de tareas, si vemos los labels, sí, si vemos los labels, tendríamos la tarea 0, editar los labels, tus labels actuales es el que tienes ahora en las tareas. Y bueno, eso sería la mayor, bueno, una parte de las implementaciones que hicimos para nuestra base de datos bueno, sí, para el proyecto de esta base de datos, Alejandro. sí, algo para notar también es que SQL deja de trabajar en el momento que trabajamos con Mongo, ¿no? SQL solo nos sirve para autenticar a los usuarios y recoger la información del usuario, su ID, ¿no ve? Y luego de eso empieza ya el trabajo de Mongo y se deja descansando, digamos, la base de datos. Entiendo también que queríamos implementar, ¿no? Lo de sesión abierta, que Danny B Sí. quería ayudarnos a implementar eso, pero por temas de tiempo no pudimos implementar que podamos ver en nuestra base de datos cuando una sesión permanece abierta, cuando se hace estos inicios de sesión y todo, pero las funcionalidades básicas de adicionar y eliminar tareas funcionan súper bien como Carlitos nos mencionó. Ahora, creo que hay otras cosas interesantes para mostrar, chicos. El Nice to Have era la aplicación web, vaya, que ya estaba trabajado la UI. Nuestro compañero Darío trabajó arduamente en el desarrollo de una API y pues era cuestión de conectar ambas cosas. También tenemos un formulario, aquí se puede elegir la fecha, bastante bonito todo. Darío sí implementó la API para la impresión de las tareas existentes en la base de datos y pues eso es algo que nos puede mostrar ahora, ¿no? Sí, podría ser muy breve Ok, porque ok. creo que ya nos extendimos demasiado. Sí, eso nos extendimos en Ok, cuanto a la... bueno, ahorita ya está funcionando la API y como se puede ver, podemos ver todas las tareas existentes y en este caso el dashboard, eh, que queremos ver el dashboard de dicho ID, que sería el usuario, el ID del usuario que se almacenaría en la base de datos SQL. Y aquí estaría toda la información que nosotros sí utilizaríamos para pues mostrarlo en la UI. Y como se puede ver, aquí pues tiene todas las tareas que están acá. No se llegó a implementar demás cosas, sin embargo, ya se tiene todo el CRUD de la API. Y claro, posteriormente se tenía que
que utilizar los métodos que ya tenían preparado para la terminal. Como se puede ver, en aquí ya tenía preparado, para hacerlo rápido, el post, que se puede incluir una nueva tarea. Y aquí está la respuesta HTTP 200, que es el OK, o sea, se hizo correctamente. Luego el get, que nos mostraría todas las tareas que ella tiene. En este caso, aquí está pues, la que acabamos de incluir. Luego estaría el patch, que lo que hace es actualizar cualquier columna, o bueno, cualquier propiedad que se quiera. Aquí se puede añadir más cosas, pero por el momento se lo va a hacer el nombre. Aquí especificamos el ID, obviamente, de la tarea en sí. Y... Uy, ¿qué pasó acá? Mm, ya. No había un problema en esa cosa. Bueno, ya en todo caso, el delete, pues se elimina. Hace exactamente lo mismo. Eso sería todo lo que implementamos en realidad de la API. Claro, nos faltaba incluir demás métodos acá, pero ya lo teníamos listo en la terminal, entonces nos enfocamos, teníamos más desarrollado la terminal, entonces decidimos terminarlo eso primero y ya después ver si podíamos incluirlo acá. Y eso sería todo en realidad. Genial, Vale, súper. Carlitos. Gracias, Darío. Bueno, en lo que Carlitos pasa nuestra última diapositiva. Vamos, Carlitos. Sí, el enfoque, como dice Darío, era que nosotros primero terminemos todos estos métodos y hacerlo fácil el llevarlos a la API, ¿no? Hacerlo fácil llevar a lo que se estaba desarrollando para nuestro frontend y para que esté bonito todo. Eh, Estimo yo que si tuviéramos una semana más, podría, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Si hubiéramos tenido una semana más, yo creo que tranquilamente lo hubiéramos hecho. Pero bueno, Sí, eso fue todo por nuestro equipo. Muchas gracias. Eh, Fue un gusto trabajar con ustedes, chicos. ¿Algo que decir antes de terminar? nada, muchas gracias a todos por su colaboración y apoyo. Y bueno, Trainer, este fue nuestro proyectito. Vaya.